Pero bueno, vamos a dar la palabra ya a la doctora Maite Azuara. Vale. Yo quería empezar agradeciendo a la EUE su amable invitación, agradecer también en nombre de Sanidad Exterior esta invitación y al doctor Salleras su presentación. El hecho de que me haya puesto tan rápidamente ha sido para reducir los tiempos y me he puesto corriendo cuando estaba todavía la doctora Marta Aldea. Bueno, yo voy a hablar esencialmente de la hepatitis A en el viajero. Realmente la hepatitis A, antes de que apareciera la vacuna de la diarrea del viajero, se decía que era la enfermedad inmunoprevenible más frecuente en los viajes, con lo cual tiene mucha relevancia en el viaje. Hablar de la enfermedad, ya los ponentes anteriores, estupendos los dos, ya nos han hablado, y realmente la hepatitis A es una enfermedad infecciosa. El agente etiológico es el virus de la hepatitis A, provoca un proceso necroinflamación en el hígado que habitualmente revierte sin secuelas. El periodo de incubación es variable, y esto de que sea variable, que normalmente pueda ser 14, 28 y hasta 50 días, nos da muchas posibilidades a la hora de vacunar al viajero de última hora, que se entera del viaje hoy y se va mañana. Y esto de que la incubación sea larga nos permite hacer vacunaciones en el último instante. Y recordar, como decía también el doctor Salleras en su presentación, que inicialmente todo el mundo, yo misma incluida, cuando empecé a trabajar con viajeros, siempre hablábamos de que la hepatitis A era muy benigna, no pasaba nada, se curaba, se restablecía el hígado ad integrum y no pasaba nada, pero esto es en los niños muy pequeños, en los que suele ser asintomática, pero después hay otras formas de hepatitis A que no son tan leves, la forma ictérica o la colostásica, en la que ahí están reseñados un poco las características clínicas. El caso de que el prurito aparezca y la fosfatasa alcalina nos hace pensar en una forma ya no tan benigna. Y luego me parece interesante, aunque nosotros no somos clínicos, que realmente sepamos lo que se llama la recaída o la relapsing, se llama hepatitis A. ¿Por qué? Porque son hepatitis A que ya básicamente están normalizados los marcadores virales, también los marcadores de los enzimas y todo, y sin embargo después aparece otra vez aumentada la IgM al cabo de 6 o 7 meses, y nosotros, no somos clínicos, pero en muchos casos sí tenemos que evaluar, o nos lleva la gente sus análisis, y entonces pues debemos de recordar que existe esa posibilidad. La hepatitis fulminante, un caso entre 10.000 que evoluciona hacia la atrofia aguda amarilla y al trasplante hepático, o incluso también a veces se recupera sola. Y recordar también que la hepatitis A puede tener manifestaciones extrahepáticas, aunque no es lo más frecuente. Esto ya lo sabemos perfectamente, lo hemos escuchado, es mundial su distribución, hay montones de casos infranotificados, se transmite fecal-oral, la principal manera de transmitirse, aunque hay otras vías de transmisión, como nos ha contado el doctor García Rojas, y tiene mucha relación con los indicadores socioeconómicos y las condiciones higiénicas en las que vivimos. Vamos a dedicar un poquito de minutos aquí al virus. Es un virus que se identifica en el año 73, es un RNA virus, es un virus, yo digo, más modesto, porque hay de todos, virus RNA y virus DNA, pero es un virus pequeñito que no tiene cápsula y que fundamentalmente cuando ingresa en el organismo se empieza a replicar en el epitelio intestinal y tiene un gran tropismo por ir hacia los hepatocitos. Probablemente en el hepatocito, en el hígado, entra unido a una glucoproteína que tiene su receptor específico en el hepatocito. Es una imagen de microscopía electrónica del virus de la hepatitis A. Esta es una imagen que yo ahora mismo la veo también y me asusto un poco, pero no es para asustarse. Lo que he pretendido reflejar aquí es cómo se organiza, cómo se hace la síntesis de proteínas. Esto es así. La información que tiene, un DNA, cualquier información de un ser vivo, sabemos que aquí la RNA polimerasa, en el proceso de transcripción en la que se va a copiar la información del DNA al RNA mensajero, lo que se hace es desdoblar
doblarse bajo la acción de esta enzima RNA polimerasa, y sabemos que en la mitad de esta hélice se copia, no se copia exactamente así, sino que se copia con sus bases complementarias. Estos son secuencias más bien de nucleótidos, yo me voy a permitir el lujo de decir bases realmente. Entonces, si aquí tengo adenina, ahí será citosina, uracilo, tal, es decir, porque se va copiando complementariamente. Y una vez que ha pasado esto, ya he perdido el puntero, qué fatalidad, a ver, pues no sé dónde lo tengo, o voy a intentar usar este, entonces. Bueno, aquí. No, es que estoy yo fuera de... Bueno, únicamente lo que quería decir es que una vez que se ha producido esa transcripción o esa copia de la información que tiene el ADN en el RNA mensajero, sale a través de los orificios de la membrana nuclear, como vemos ahí en esa flecha negra, y entonces llega a la fábrica realmente de las proteínas, que no es ni más ni menos que el ribosoma que se encuentra en la mitocondria. Realmente esta imagen que parece un diente... Hoy pues lo estoy haciendo yo, es curioso esto, que lío me estoy haciendo con el puntero. Bueno, esta imagen realmente parece el primer molar, no es ni más ni menos que un ribosoma, y ahí va pasando la información en el RNA mensajero, y cuando va llegando, sabemos que cada 3 bases es un codón, esa es la información para, digamos, ingresar un aminoácido o otro, el RNA transferente nos va trayendo los aminoácidos, y la secuencia en la que yo los voy poniendo en la proteína está condicionada por esa información que está realmente en los codones, que son la copia en el RNA mensajero de la información del ADN. Por tanto, al final lo que hace el ribosoma es leer en el RNA mensajero y ensamblar todos los aminoácidos suministrados por el transferente a la proteína. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto es una imagen igual, esto es la secuencia de bases púricas o pirimidínicas, y el transferente que me va trayendo, dependiendo de la secuencia que yo tengo, así va apareciendo un transferente u otro, porque cada aminoácido tiene un transferente, en este caso es la metionina. Aquí ya ha ido ingresando más aminoácidos, he avanzado en la síntesis de proteínas, y finalmente este es un codón de finalización, bueno, y al final tengo una proteína elaborada. ¿Por qué explico esto? Porque lo que hace realmente el virus fundamentalmente es desestructurar ese sistema y fabricar unas proteínas aberrantes. Entonces, es lo que estoy diciendo aquí. Los ribosomas de los hepatocitos realmente se unen a los RNA no recubiertos, que hemos dicho que el virus de la hepatitis A no tenía cápsula, y entonces se establece una secuencia enorme, digamos, de bases equivocada o errónea, y se forma una proteína aberrante de 2.225 aminoácidos. Y en esa proteína de los 2.225 aminoácidos hay diferentes regiones estructurales. ¿Y para qué me sirve esto? Pues me sirve esto para diferenciar realmente 7 genotipos diferentes del virus de la hepatitis A, y estos 7 tipos diferentes tienen que ver con la secuencia en la que se unen esas zonas de las proteínas. De los genotipos de hepatitis A, los que realmente son humanos y son verdaderamente genéticamente muy parecidos pero no idénticos, son el 1, el 2, el 3 y el 7 humanos, y el 4, el 5 y el 6 se han utilizado para infectar experimentalmente a primates. Y esto es un dibujo absolutamente doméstico en el que realmente se recoge lo que yo he dicho antes. El RNA ingresa ahí su secuencia, digamos, de bases, y entonces la proteína que se crea no es la normal que debía de hacerse, sino esa proteína aberrante que tiene esas diferentes fracciones, concretamente la P1, proteínas estructurales, y la P2 y la P3, que se ocupan sobre todo de fabricar proteínas para que el virus se replique. Después de un poco este mecanismo de acción del virus de la hepatitis A, que parece que realmente monta un lío tremendo, y que es así, pero el virus en sí no es citopático realmente. La infección por el virus de la hepatitis A genera una estupenda respuesta humoral que está fundamentalmente dirigida contra las proteínas del virus, pero es la respuesta celular
la que origina fundamentalmente la lesión del hepatocito. ¿Y esto por qué lo hemos visto? Porque realmente se ha visto en células infectadas por el virus de la hepatitis A, pues se ven acúmulos de CD8 realmente, que sabemos que son unos linfocitos que se producen en la activación de la inmunidad celular. Después también se ha visto que la secreción del interferón gamma pues se puede facilitar la expresión de los antígenos de histocompatibilidad, que sabemos que son necesarios realmente para que se produzca la activación del sistema de los linfocitos T, y también a veces porque se han incluso encontrado células natural killer que están involucradas en la lesión hepatocelular. Es importante esto que pongo yo, aspectos inmunológicos, como digo, para poder leer cuando vienen los viajeros a vernos y vienen ahí con toda su información, saber un poco realmente de qué estamos hablando. Entonces, siempre todas las infecciones agudas realmente aumentan en principio, al principio se aumenta la IgM, y la IgM puede aparecer elevada en pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos, y a veces dura tiempo. Yo puedo ver IgMs aumentadas incluso 4 meses después, pero quiero volver a llamar la atención con la relapsing hepatitis A, y que es esta hepatitis A curada, cuando uno ya está de alta, cuando no tiene marcadores, cuando está todo normalizado, y cuando aparece otra vez la IgM, y que incluso puede perdurar 6 meses o más, y supone un rebrote de esa hepatitis A que parecía curada. Y después también quería decir que a veces encontramos falsos positivos con la IgM, que nos pueden inducir a error y pensar que está pasando por un periodo agudo de hepatitis A, y esto se ve a veces en pacientes con hiperglobulinemia. Una vez que la IgM ya ha subido, sabemos que estamos en otra fase de la hepatitis, empiezan a subir las IgG y empezamos a hablar de inmunidad frente a la hepatitis A. Esta justificación, este cuadrito, está precisamente tomado prestado de una literatura que me prestó el doctor Vallas, que la doctora Aldea, que también era, digamos, autora, y creo que el doctor Moraga, creo recordar, tenían un cuadrito en ese trabajo a la que la doctora Aldea se ha referido, y ya está hablando de él, de justificación de la vacunación contra la hepatitis A. Pues hombre, yo creo que después de todo lo que hemos escuchado lo tenemos claro. Primero, es una enfermedad de gran morbilidad, que pasa infranotificada muchísimas veces y que además hay infecciones inaparentes. Por otra parte, además, hay cambios epidemiológicos en la infección porque se desplaza absolutamente a la edad adulta, con la gravedad que ya hemos conversado aquí, es mucho más importante y más grave en los adultos. Y después, además, no siempre es benigna. Recordamos el hecho de las fulminantes, la forma fulminante o la colostásica o la recurrente y tal. Pero además de todo es que tenemos una vacuna que es inmunógena, que es eficaz, que es efectiva y que es eficiente. Con lo cual, verdaderamente, yo creo que debemos de vacunar. Ahora, yo voy a hablar en concreto de los viajeros. Lo que sí es bueno decir, porque claro, es decir, que existen 2 tipos de vacunas. Unas que son inactivadas con formaldehído, que básicamente son todas las que se utilizan prácticamente en todo el mundo, pero sí es cierto que hay, también lo hemos visto en China, vacunas vivas atenuadas que se usan en China y esporádicamente en la India, y que provocan unas respuestas bastante importantes. Ahora lo veremos, incluso con una sola dosis, aunque la experiencia es pequeña, porque esta campaña de vacunación empezó en el 2008, como ha dicho la doctora Aldea. Entonces, de todas las vacunas de la hepatitis A, como adyuvante, casi todas tienen hidróxido de aluminio, menos una presentación que tiene virosomas. La pauta de administración, esto me encanta cuando tenemos tanta posibilidad, tanto recorrido, porque la pauta de administración son 2 dosis, pero pueden estar mediadas 6 meses, entre 6, 12, 18, incluso hasta 5 años después. Y esto da muchísimo margen y nos ayuda muchísimo a completar la vacunación frente a la hepatitis A. Por otra parte, también, esto ha pasado con vacunas muchísimas veces. Yo recuerdo con la vacuna del tétanos, cada vez cuando yo empecé, por lo menos, que no conocíamos mucho menos de casi todo, cada vez que un señor se le había pasado la dosis 2 horas o 2 días y 3 minutos, ya no servía para nada y se iniciaba la pauta otra vez entera. Pasaba mucho con el tétanos, poníamos el brazo así, tremendo, provocábamos un fenómeno de artus y hacíamos el tonto, vamos, porque verdaderamente en el tétanos también, pero vamos, en el caso de la hepatitis
hepatitis A, si interrumpimos la pauta de vacunación, no es necesario volverla a comenzar, es decir, no es necesario reiniciarla, sino continuarla y ya está. Y por otra parte, la inmunogenicidad de las distintas vacunas es similar, con lo cual puede haber empezado con una concreta para empezar la serie y continuar con otra, con lo cual esto también me da un poquito de facilidad para completar la vacunación. Las vacunas monovalentes, porque hay también bivalentes, vacunas monovalentes de hepatitis A. Ahí tenemos los nombres: Abris, Bacta, Abaxine, Paxal, casi todas, bueno, tienen ahí puesto la cepa del virus de la hepatitis A, los adyuvantes, como he dicho antes, casi todos hidróxido de aluminio menos el Epaxal, que tiene virosoma. Ahí está la dosis de antígeno en las dosis pediátricas y de adultos, y los laboratorios que las fabrican. Importante también las vacunas combinadas. Normalmente hay una vacuna, la Twinrix, que también se usa mucho en los centros de viajeros porque tiene unidas el antígeno A y el antígeno B, y el Ambirix también, aunque yo no lo he manejado, y después unas presentaciones que tienen fiebre tifoidea y hepatitis A, las que están puestas ahí, y la única que yo he conocido por haberla utilizado, el Hepatirix, y a mí me encantaba esa vacuna, que además solamente la veía en viajeros que procedían de Reino Unido, creo. ¿Por qué me gustaba mucho? Porque realmente cuando una persona, más o menos de una manera así, digamos, un poco, la persona que se expone a la hepatitis A realmente también está expuesta en muchísimos casos a la fiebre tifoidea, porque son dos enfermedades que tienen la misma vía de transmisión, tienen que ver con el agua y los alimentos, etcétera, con lo cual que existiera una vacuna bivalente que asociara los dos antígenos era estupendo. Y por otra parte, además, muy fácil de continuar la vacunación, porque la fiebre tifoidea se recordaba a los 3 años y la segunda dosis de hepatitis A se podía poner tranquilamente entre 6 y 12 meses. Este cuadro no se ve mucho, realmente es el cuadro de las vacunas chinas que yo antes he mencionado, pero lo que más me importa, lo que más me importa de este cuadro de las vacunas chinas, primero es que concretamente los que tienen aquí, hay algunas, las que tienen 3 asteriscos, que realmente están en el calendario, pero solamente se pone una dosis. Normalmente es la cepa H1, ahí pone la 1, bueno, y no hay mucha experiencia, casi toda la literatura está en chino, ni siquiera está traducida al inglés, pero sí parece que hay posibilidades de que son inmunógenas, no tienen efectos secundarios y, entre otras cosas, los anticuerpos parece que continúan y se mantienen en el tiempo. Poca experiencia, ya digo. Efectos secundarios de la vacuna de la hepatitis A, pues estos efectos que están aquí relatados son los que vienen en ficha técnica, porque verdaderamente yo no lo he visto. Bueno, tengo que decir... Le quedan 3 minutos, si está amable. Sí. 3. Voy corriendo. Quiero decir que yo no he visto, la verdad que el centro nuestro, lo contaré, no pone las vacunas en el centro, he puesto pocas y no hemos visto mucho los efectos secundarios, pero verdaderamente, como no sean los de dolor o enrejecimiento en el sitio de la inyección, es poco. Aquí tenemos estos países que ya los ha dicho la doctora Aldea, el doctor García Rojas, realmente indicaciones en países con la endemia alta no se recomienda vacunación, lo ha dicho Marta, en países con endemia alta intermedia vacunación universal, y ahí estamos nosotros, tercer punto, en países con baja o muy baja endemia, vacunación selectiva de los grupos de riesgo. Grupos de riesgo, tenemos todos estos y nosotros nos quedamos con los viajeros a zonas de riesgo. El riesgo de la hepatitis A para viajeros no inmunes a países de endemia intermedia o alta se estima entre 0,1 a 1 caso por 1000 viajeros cada mes. Y como decía antes, segunda enfermedad inmunoprevenible más frecuente entre los viajeros. Entonces, esto ya lo hemos visto también, esta es la hepatitis A, la distribución en el mundo, y realmente aquí el mapa del CDC, donde viene la endemia alta, baja, intermedia, es decir, que el viajero puede elegir muchísimos destinos, porque básicamente la distribución de la hepatitis A es universal. No todos los viajeros tienen el mismo riesgo, obviamente, el riesgo dependerá de la incidencia de esta enfermedad en el lugar de destino, de la duración de la estancia, del tipo de viaje y todo, pero sí es cierto que cada vez aparecen más casos de hepatitis
hepatitis A en circuitos turísticos organizados y volvemos a repetir el riesgo, pero quiero decir que independientemente de que en general la hepatitis A como incidencia está bajando, muchas veces, aunque baje, el mayor número de hepatitis A se relacionan con los viajes. Estos simplemente son tasas de incidencia, o sea, riesgo que tienen los viajeros de un montón de enfermedades. En principio, la más frecuente, la diarrea al viajero, y la nuestra, la hepatitis A, con ese 0,1% que hemos citado. Entonces, es importante que estemos utilizando una vacuna que sea bastante inmunógena, porque evidentemente 2 o 3 semanas de haber vacunado a una persona tenemos inmunidad en el 95% de los vacunados. Entonces, después, para completar la vacunación, sabemos que hay una segunda dosis, como dije antes, que incluso se puede retrasar 5 años. Cuando estamos en una consulta de viajeros, lo ideal es vacunar a los viajeros un mes antes de la partida y ponerle las 2 dosis y todas estas cosas. Pero evidentemente antes, al principio, se decía que la hepatitis A se recordaba cada 10 años y la hepatitis B, y ahora se ha visto, ya hace tiempo, bastante tiempo, se ha visto que en principio es un poco absurdo, porque después de hacer unos modelos matemáticos validados y tal, se comprende que 2 dosis de vacuna de hepatitis A nos inmunizan para muchísimos años, con 20 o 25 años. Voy a hablar rápidamente de los viajeros en situaciones especiales. Cuando yo empecé, los viajeros eran de entre 30 y 50 años, no tenían ninguna enfermedad, no tenían ningún problema y eran viajeros pues muy fáciles, pero ahora el último viajero, yo creo, registrado tenía 83 años y realmente hay muchísimas personas en situaciones diferentes que viajan. En concreto, los niños, evidentemente todas las vacunas sabemos de hepatitis A que se ponen a partir del año de edad, y no que me cabe de la menor duda que un niño que vaya a un país de endemia intermedia o alta y que tenga más de un año debe vacunarse, sin duda. Con respecto del embarazo y la lactancia, cuando yo empecé, pues la vacuna a las embarazadas se decía que no, que tal, que sí. Evidentemente, si tenemos duda, como siempre, hay que evaluar el riesgo-beneficio de la acción sanitaria, pero el embarazo y la lactancia no son contraindicación en ningún caso para si una embarazada o una persona lactante viaja a una zona donde la endemia de hepatitis A es mayor para vacunarse. Los inmunodeprimidos, muy rápidamente, hay inmunodepresiones de muy diferente naturaleza, desde el punto 3, que son personas que tienen diabetes, asplenia, que lo que puede ser es que necesiten más dosis para realmente considerarse inmunes frente a la hepatitis A los del grupo 1, que son realmente inmunosuprimidos graves. Son personas que están utilizando corticoides a dosis altas, que tienen terapias con agentes alquilantes, ciclofosfamida, o radiaciones, etcétera. Siempre en todos estos casos, y aunque la inmunosupresión, y luego están los VIH positivo, evidentemente, pero aunque la inmunosupresión es muy diferente en todos estos 3 grupos, si estuviéramos hablando de vacunas de virus vivos, podríamos tener duda y hacer una matización, pero el caso de la hepatitis A realmente es usar si está indicada. Siempre, no tiene ningún problema. Después, aquí añadíamos que realmente corticoides, que eso hay muchísima gente que toma corticoides, en la consulta se ve, pero hablamos de dosis superiores a 20 miligramos de prednisona y luego con su correspondiente tabla de correlaciones. Después también decir que dentro de todos los agentes inmunosupresores, los factores bloqueantes, o sea, de la necrosis tumoral, son muchísimo más inmunosupresores que otros. Después también entender que los fármacos antirretrovirales en las personas con VIH positivo pueden inducir un aumento de los CD4, pero realmente aumentan el número, pero su función es relativa, con lo cual que no nos engañe eso a la hora de prescribir vacunas. Y después, verdaderamente también es cierto que hay otro tipo de problemas, las enfermedades autoinmunes, en las que no es exactamente tanto por inmunosupresión como que muchos neurólogos están un poco en contra de la vacunación por la activación que supone desordenada del sistema inmune. Y esto hemos tenido a veces muchas controversias en las esclerosis múltiples o problemas desmielinizantes. Y también decía que la vacuna de virosomas parece que es discretamente más inmunógena que otras vacunas que no tengan virosomas. Esto que os he dicho antes, y ahí se ve muy bien cómo verdaderamente el factor de necrosis tumoral
provoca realmente una inmunosupresión mucho mayor. Esto es una dosis, 2 dosis. Bueno, pues aquí tenemos otros fármacos, digamos, que disminuyen la inmunidad, pero este factor de la inmunosupresión es mucho más importante y la respuesta después de 2 dosis también es menor. Por tanto, cuando estemos evaluando esto, bien, estoy ya con una prisa tremenda, pero ya es muy corto. Lo que quería yo decir, cuando estamos en una consulta de viajeros, para poder asegurar esta protección frente a la hepatitis a los inmunocomprometidos, pues realmente yo creo que es bastante importante. Entonces, necesitamos poner 2 dosis antes de la partida y si tenemos tiempo, pues ver el nivel de anticuerpos protectores. Eso sería fenomenal. Pero esto que dije antes, nos encontramos con viajeros que están hoy y se van mañana, ¿no? Entonces, a veces, yo no tengo experiencia mucho en esto, pero evidentemente también podemos poner la primera dosis de vacuna con la inmunoglobulina antihepatitis A. La duración de la inmunoglobulina sabemos que es en semanas, dependiendo de los miligramos por kilogramo de peso que hayamos puesto, pero en los viajeros de última hora también lo hacemos. Y ahora, ya muy brevemente, estos son los últimos viajeros especiales, que el doctor Salleras también los decía, estas personas que proceden de países subdesarrollados, que viven aquí y que evidentemente vuelven a sus países de origen. Entonces, representan un número creciente en el total de viajeros. Aproximadamente en el CVI de Madrid suponen de un 25 a un 30% del total de los viajeros. La hepatitis A suele ser muchísimo más frecuencia en sus países de origen realmente, porque son países mucho más subdesarrollados y realmente primero son personas viajeros que no suelen consultar realmente consejo previaje y aunque lo soliciten, luego la adherencia al consejo es diferente. ¿Por qué razón? Pues uy, qué prisa. Por muchas razones, porque primero a veces, por ejemplo, recuerdo los grandes colectivos de Mali apenas incluso saben ni los años que tienen, quiero decir, que son personas que no, y tienen dificultades con el lenguaje. Luego muchas veces cuando hay que pagar una tasa o algo así, pues ellos en principio tienen también esa limitación económica. La creencia sobre la salud y la enfermedad también es diferente. Entonces, además, suelen hacer viajes más largos, los destinos son de riesgo alto y en las casas de los familiares a veces hay mucha dificultad para seguir medidas elementales de agua y alimentos, porque evidentemente cada etnia hace las cosas de una manera y parece que si uno vuelve porque vive en un país europeo, vuelve a su país de origen y hace otras cosas diferentes, incluso es muy criticado dentro de esa etnia y tal, y a veces ocurre. Después decir simplemente que para estos viajeros que van a sus lugares de destino había 2 enfermedades reinas, uno era la fiebre amarilla, porque evidentemente necesitan ponerse la vacuna en muchos lugares porque es obligatoria, y el paludismo, pero la hepatitis A realmente no está en estas vacunas que ellos manejan como cotidianas y esto simplemente, ya lo veíamos, ya nos hemos hecho iguales, la mujer tenía menos tasa de incidencia, pero mira, ahora ya estamos siguiendo la Parson, CDC, la incidencia del año 2000 al 2010, ya terminamos. Esto es un poco lo que el doctor Salleras también decía en relación a los nativos de Alaska, todas estas cosas que también vamos allí normalizando las situaciones, vamos igualándolas. Y esto es interesante porque yo creo que la educación sanitaria es base dentro de la preventiva absolutamente. Y estos son, me parece, 1.368 casos de personas con hepatitis A que se reflejaron en el 2011 y que publicó el CDC en Estados Unidos. Y lo que ocurre es que de todos, ya personas enfermas, no estoy hablando de hacer una encuesta en viajeros, sino en personas enfermas de hepatitis A, pues de esas 1.368, 571 no nos contestan, que yo creo que son un poco, en fin, un poco desagradables. Y de los que nos contestan, solamente 181 personas creen que han tenido riesgo. Y esto ya muy rápidamente, esto es más o menos lo mismo, pero aquí tenemos el de los viajeros. Es decir, hablamos de 1.368 personas que han tenido hepatitis A, de las cuales le preguntamos si entre 2 y 6 semanas antes de viaje han tenido alguna conducta de riesgo en relación o han viajado. 464 nos dicen que no y solamente 49 resultan viajeros. El último cuadro, este cuadro es nuestro, es del CVI de Madrid. Entonces, quiero poner de manifiesto una cosa, me parece tremendo que el CVI de Madrid no tenga la vacuna de hepatitis A.
absolutamente tremendo. Entonces, para nosotros solamente es una vacuna recomendada. En un principio no podíamos ni siquiera poner las que venían de la calle, aunque no lo tuviéramos nosotros en la nevera, podíamos decir al señor, compra en la farmacia y se la pongo. Ahora eso ha cambiado un poco, pero a mí lo que me parece importante es que en el 2010 habremos visto 20.000 y pico, casi 21.000 viajeros, en el 2011 un poco más y en el 2011 un poco menos. Pero las vacunas recomendadas, que están aquí en azul, evidentemente comparamos 2000 y 2012 y a pesar de que el número de viajeros que nos han visitado ha sido muchísimo menor, el número de recomendaciones de hepatitis A prácticamente se va aumentando. Es decir, cada vez somos mucho más sensibles a la importancia que tiene la hepatitis A. Y lo único que ya quería decir, ya no tengo ni transparencia, es que por favor vamos a acordarnos de la hepatitis A siempre, quiero decir, en el viajero de 83 pues a lo mejor lo podemos obviar, pero que en general no decir, bueno, tiene 40 años, ya no pienso en la hepatitis A. Vamos a ver que hay que pensar que es una enfermedad que está ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias.